Bueno, pues bienvenidos a esta pequeña plática, a esta pequeña charla que vamos a tener en este día. Y digo pequeña charla, pequeña plática porque no le quiero poner el título de entrevista, porque el día de hoy voy a tener la oportunidad de platicar con un amigo con el que tuve la oportunidad de compartir 2 años de seminario aquí en España, en Pamplona, y que creo que tiene una buena experiencia de vida, un buen testimonio que nos puede ayudar a todos. Y he querido que sea él el primero en aparecer aquí en este pequeño podcast, porque desde hace 2 años que yo dejé de hacer contenidos, él estuvo muy insistente. No, bueno, no insistente, pero sí motivándome mucho a que yo volviera, a que yo hiciera contenido en redes sociales. Y he querido que sea él con el que pueda compartir por primera vez el micrófono. Todavía no sé si va a ser esto la primera publicación, pero sí que es la primera vez que estoy empezando este proyecto. Y he querido que sea él por su vida, por su testimonio y también por un proyecto que tiene en internet, que es Jóvenes Santos, pero que nosotros sabemos que detrás de Jóvenes Santos hay una persona, hay una raíz, hay un origen, y eso es lo que a mí me interesa, que él nos pueda compartir en este día. Entonces, pues, hoy en este episodio quisiéramos que él compartiera un poco sobre su persona. Pues bienvenido, Rosenberg, a ver qué nos puedes contar sobre ti, ¿verdad? Y ahí poco a poco vamos a ir sacando algunos temas sobre tu vida y cómo has ido poco a poco también en redes sociales compartiendo con este proyecto, ¿no? De Jóvenes Santos. ¿Qué tal, Iron? Gracias. Y pues bueno, también saludar a todos los que escuchan, ¿verdad? Para mí pues es una experiencia también nueva porque como una entrevista, como una plática, sí. Pero es algo que pues al final también me ayuda como a abrir el corazón y poder compartir con todos lo que hay también detrás de Jóvenes Santos y cómo influye esto en mi vida, cómo creo que influye también en la vida de los demás y cómo también a través de esta ventanita pequeña de las redes sociales he podido conocer a muchísima gente que también me ha ayudado en este proceso, ¿no? Y pues creo que eso es lo que compartimos en común cuando yo vine al seminario y me encontré contigo. Justamente antes de empezar esta charla estábamos compartiendo un poco, ¿no?, sobre los proyectos en redes sociales, y algo que tiene Jóvenes Santos es que pues no sales tú como tal. O sea, muchas veces en los proyectos de redes sociales pues aparece la persona, ¿no? Creo que ahora ya se sabe quién eres tú, pero hace unos 2-3 años Jóvenes Santos permanecía siempre en el anonimato. Sí. Y por eso yo creo que es importante, ¿no? Porque vemos el contenido, vemos las publicaciones, vemos los proyectos, pero muchas veces no vemos a la persona. Y detrás de ese proyecto hay una persona y tiene esto, pues, un origen, tiene una vida, pues, por detrás. Y eso es lo que interesa compartir, ¿no? Pues. Eso es muy, muy cierto. Yo defino esto como que a veces también hay cierta parte de miedo y otra parte como de decir, quiero que esto no sea yo el centro de la atención, ¿no? Sino que yo he querido manejar algo desde siempre, ¿no? Digo, pues esto lo maneja el Espíritu Santo, lo lleva el Espíritu Santo y también a veces me aprovecho que culpo, digo, hoy no hice nada porque el Espíritu, no. Pero yo creo que yo sí lo mantuve así por mucho tiempo, sí, porque ya van para 5 años del proyecto, después de una experiencia muy, muy, muy buena en mi vida, que hoy la veo como buena, en ese momento lo veía como una experiencia que yo pensaba que pues hasta llegaban mis planes y que pues no podía continuar con lo que quería hacer, no quería seguir en el camino para formarme para sacerdote. Pero sí, me animé también, pues yo creo que en eso sí te agradezco porque también fue como, de una u otra manera yo encuentro a la página que tenías antes y tal, y yo empiezo como a poder apoyar un poco compartiendo contenido, pero escondiéndome siempre, que nadie se entere, ¿no? Sí, ahí yo me acuerdo que nosotros empezamos una iglesia en Salida y nos compartían, pues poco, ¿no? Hasta cierto punto nos compartían. Y me acuerdo que Joshua o Eric me decían, oye, nos están compartiendo de Jóvenes Santos. Yo no conozco Jóvenes Santos, vamos a ver qué es Jóvenes Santos. Me metí a la página y vi que tenía, pues, ciertos likes, ¿no? Ciertos seguidores. Y yo decía, pero nos comparte todo. Y le digo, me da la impresión que es alguien que está entre nosotros, así, ¿no? Alguien que está entre nosotros. Y yo empecé a investigar. O sea, empecé a investigar tu página y me di cuenta que era de alguien de Guatemala. Yo dije, es en Guatemala, publica, y ¿quién será? No sé cómo dimos, pero dimos contigo, ¿no? De que eras tú. Y me acuerdo que te invitamos a un video. Claro. Y te empezamos a animar, mira, sal del anonimato, muéstrate que eres tú. Ahora, yo creo que no ha salido completamente. Bueno, tienes tu podcast también, sí, en Spotify. Tienes ahí tu podcast personal.
Y he visto en alguna publicación también en Instagram que no sale tu foto como tal, pero sí tu silueta, la he visto por allí, Sí, ¿no? Entonces, que bueno, ¿no? Que también te puedas mostrar. Pero yo creo que sobre todo es conocer que pues esas páginas no son automáticas, ¿no? Que hay gente exacto. detrás de ellos y que siempre hay un motivo. O sea, al final, te lo compartía yo en algún momento, es como una inspiración personal de la oración personal y que tú dices, esto a mí me sirvió y yo quiero que también le ayude a mucha gente, ¿no? Pero bueno, a ver, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre ti, ¿no? ¿Quién es Muy bien. Rosenberg? O sea, tu testimonio, eres seminarista, ahora lo mencionabas, yo ya sacerdote, compartimos siendo seminaristas, pero ¿cómo es que empieza Jóvenes Santos? Porque comenzó muchos años atrás, lo has comentado en algún momento, no tan público, en tu podcast sí, ¿no? Que a raíz de un problema físico que tú tuviste, empezó a surgir este Así es. proyecto, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿cómo es, quién es Rosenberg para Qué nosotros? fuerte. ¿Quién es Rosenberg? El que está detrás de Jóvenes Santos. A ver, yo puedo definir a mí mismo, ¿no? A Rosenberg como, bueno, como una persona que aparentemente pues se puede ver como muy frío, pero al final yo soy como bastante expresivo con las personas. Siempre me ha gustado comunicar muchísimo. Yo creo que vengo de una familia en la que era como el showcero, ¿no? De que si Ujú. había que contar una experiencia, yo armaba toda la historia y me movía allí en mi casa y era como, tal vez era algo que había pasado en 5 minutos y yo me hacía casi que 20 por contárselos a mis papás y todo esto, ¿no? Creo que siempre, bueno, yo siempre digo esto, ¿no? Mi Ujú. familia viene de dos partes de la fe, ¿no? El Ujú. lado católico y el No lado católico no también. católico, pero influyó muchísimo mi mamá, ¿no? En mi formación católica y acercarme mucho a la iglesia y pues siempre yo veía eso, ¿no? Esa opción por el Señor, la veía con claridad, pero también tienes un tiempo como en la juventud y la adolescencia en la que dices, a ver, la iglesia un ratito no. Ujú. Pero esto a raíz de ya tomar como mayoría de edad, yo lo tomé un poco más en serio, Ujú. pero recuerdo que estaba en la pastoral juvenil y cuando empiezan a salir las redes sociales, que ahora me voy a sentir viejo, creo yo, me acuerdo que tenía Hi-Fi y yo creo que muchísimos de los que han de escuchar dirán, Yo empecé con Hi-Fi, ¿qué es MySpace, esto, no? MySpace. Bueno, más antiguo, pero yo me acuerdo de que entonces llega Facebook como en el 2010 Ujú. y pues todo el mundo creando un perfil y tal. Y yo pertenecía a una pastoral juvenil Ujú. y yo siempre le decía al coordinador, oye, tenemos que hacer un perfil para que la gente conozca lo que hacemos. Y entonces, pero me decía, no, es que esto es como muy, no sé, y bueno, era como temor a las cosas nuevas, ¿no? Entonces yo desde mi perfil personal siempre compartía, vamos a hacer una pastorela, vamos a hacer Vía Crucis en vivo y estas cosas. Y me daba cuenta que me gustaba muchísimo ver mucho contenido católico, ¿no? El YouTube en ese tiempo era muy poco. Ahora Sí, es como, pues, la televisión de todos, ¿no? el boom. Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Y es muy curioso, pero no es publicidad, pero yo siempre veía María Visión, ¿no? Es un canal católico mexicano. Sí. Y que en mi casa era muy común que mi mamá lo viera. Y había un programa juveniles. Y, y me acuerdo que como ya empezaban las redes sociales, yo en ese tiempo tenía Twitter. Y por Twitter pues se podían hacer preguntas y yo las enviaba. Hice amistades de hecho con uno que salía allí, que luego se fue al seminario. Ujú. Y veía yo cómo esta gente se enamoraba muchísimo del Señor y los medios de comunicación eran como una manera de poder evangelizar. Y entonces siento que Rosenberg siempre ha estado como muy apegado muchísimo al Señor, pero también está esa parte en la que yo antes decía, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación, yo Ujú. quiero ser locutor, yo quiero periodista, o sea, tenía como sueños muy grandes, pero el Señor también me estaba llamando a una vocación Sí. específica. Y este es como el Rosenberg que está detrás, pero que también tiene como esta parte en la que decide pues entrar al seminario y responderle al Señor. Es como la pasión que tiene, ¿no? De Sí, comunicar, de compartir, ¿no? Hace un momento antes de empezar estábamos compartiendo los dos, ¿no? Que tenemos como esa inquietud de compartir, de transmitir el mensaje, de transmitir la palabra de Dios, de transmitir a Dios a través de aquello de lo que nos gusta, ¿no? Que al final es hacer contenido para la gente a través de nuestra propia experiencia personal. A veces no logramos conectar, ¿no? Creemos que este gusto de la comunicación puede irse solamente pues para una cuestión fuera de la iglesia, ¿no? Y no, lo podemos combinar y yo creo que tú lo has hecho muy bien, también poniéndolo siempre en manos de Dios, no aspirando a
quiero ser conocido, a quiero tener muchos seguidores, a que se comparta mucho, porque al final uno dice, esto lo va a ver, esto lo va a escuchar, quien tenga que escucharlo, ¿no? Y eso también se ve en el hecho de que no aparezcas mucho tú por allí, ¿no? En Claro. esta cuestión. Pues qué bueno que tienes este gusto y que lo estás poniendo para el servicio sobre todo, ¿no? Que a veces, bueno, yo en algún momento lo pensaba, yo decía, pero es que hacer una foto, hacer una imagen, ¿cómo puede ayudar eso, no? ¿Cómo es posible que una imagen pueda ayudarle a la gente? Pero es que a veces una foto, en el estar pasando, en el Facebook, en el Instagram, estar pasando y pasando y pasando, te detienes en una foto que tiene una frase y sin quererlo era para ti, ¿no? Así de sencillo. Tú compartes una foto y de alguna u otra manera le ayuda a la gente. Bueno. ¿Y cómo es que, tú entraste al seminario, ¿no? ¿Hace cuántos años es que entraste al seminario? Mi proceso como tal antes de entrar al seminario empezó en el 2013, ya como con una seguridad, ¿no? Es decir, yo recuerdo muy claro, fue en marzo en el que yo veo que sale un Papa Francisco, un Papa latinoamericano, y yo ya venía atrás como sintiendo un poco el llamado, pero me hacía como, en mi país decimos como el loco, ¿no? Sí. Es decir, no voy a responder, no quiero, o es que siento que el Señor me pide algo más, voy a ir a misa, pero un poquito más alejado porque tengo miedo a que me pueda pedir. Y luego ya mi proceso como tal, en 2014 hago encuentros al seminario y 2015 es que yo ya inicio la formación, ya en el seminario propedéutico. Y hiciste la filosofía también, hice ¿no? la filosofía en Guatemala y ya para la teología en 2019 pues vengo para acá de España. Vale. Y durante la filosofía es cuando tú comentabas en algún momento, ¿no? Que tuviste un problema de salud, un problema médico, sí. Que es como el punto de partida, ¿no? De Jóvenes Santos. ¿Lo podrías tomar así? Que sí. A partir de ahí es, ¿no? Yo digo que a ver, yo lo decía antes y ahora digo, pues tengo que seguir teniendo más conversión, ¿no? Yo creo que ese fue mi punto de conversión, fue como, porque luego, pues todos venimos, yo siempre digo una cosa, todos venimos de realidades y familias diferentes y llegamos al seminario con una ilusión, venimos pues cargados de muchísimas cosas y de sueños y de mucha gente ser líder de su parroquia. Luego aquí te topas con muchísima gente que viene también con el mismo sueño tuyo, las mismas ilusiones, pero diferentes perspectivas. Y yo recuerdo de que cargado de todo esto, en un momento yo empecé a perder como el rumbo verdadero de seguir al Señor, ¿no? Y era como de que no soltaba mis cosas mundanas, de seguir pensando, es que el dinero que voy a hacer con mi vida, no tendré esto, no tendré lo otro. Y no me comprometía totalmente con él. Uh-huh. Yo en el segundo año de filosofía, en el 2016 y 2017, sí. A principios de 2017, normal, yo voy a una ciudad que se llama Quetzaltenango, Guatemala, uh-huh. Que es muy fría. Uh-huh. Estoy allí viviendo mi proceso y durante las primeras semanas de enero me empecé a sentir un poco mal, pero lo dejo pasar. Empezando febrero ya me doy cuenta que me estoy sintiendo demasiado mal, pero no encuentro el sentido porque solo empiezo a sentirme como extraño, con muchos nervios, con mucha tensión, con mucho dolor en un oído, luego me pasaba a una muela, yo pensaba pues en los nervios, pero efectivamente era esto, pero tenía una infección en un oído que se llegó a poner muy fuerte, ¿no? Que provocó en mí una parálisis facial, Bell, que es como pues la pérdida de movimiento de la mitad de la cara. Uh-huh. Pero fue como, hoy es miércoles, yo voy con mi formador y le digo, no me siento bien, me puedo ir a descansar, yo no voy a seguir ya las actividades durante el día. Y me dice, sí, tómate un té y descansa. Yo voy a descansar. Al otro día, el día jueves, yo me levanto y voy a misa, me preparo y tal, voy a misa. Y regresando de misa, un compañero me dice, deberías ir al doctor, te ves mal. Pero yo no entendí el te ves mal hasta que voy ya al lavabo para lavarme las manos y veo mi rostro que, o sea, tengo la boca para un lado, un ojo no lo puedo cerrar, estoy ya sin poder escuchar muy bien, ya como poderme mover era imposible porque tenía que moverme y sentía que me iba de un lado, ¿no? Entonces me preocupé un poco, voy con el formador, me dicen, bueno, tienes que ir al médico, te vamos a dar esta dirección, tienes que ir para allá. Y yo muy preocupado, ¿no? Se me venían las peores cosas de la cabeza. Y me recuerdo que iba camino para donde la doctora y llevo en mi mano un rosario y una botellita de agua bendita que me habían regalado, pero iba con mucho miedo, qué me van a decir, qué va a pasar. Y en ese mismo miedo empiezo a tener una pelea con el Señor en el camino, ¿no? Como decir, pero ¿por qué estoy así? Pero dime por qué y tal. Y llego y tengo que esperar que me atiendan, ¿no? Me atienden, la doctora ya me da el resultado, me dice, sí, efectivamente es una parálisis.
que empezó muy leve, pero se ha ido muy rápido, pero estamos, o sea, a tiempo de que hagas terapias y que puedas tú, pues, recuperar. Me dice, también no te voy a mentir, que mucha gente en la etapa universitaria le da esto por los nervios, el estrés y todo lo demás, pero muchos recuperan el movimiento al 90%, al 80% y otros en 50%. No hay alguien que lo pueda recuperar totalmente, o sí, hay personas que lo recuperan, pero hay que hacer mucha terapia y esto. Entonces me da medicamentos, me inyectan, me da las cosas para ir a la terapia. Voy a preguntar a los lugares de allí y las terapias eran súper caras. Yo dije, esto es imposible para mí porque yo no estoy trabajando, mi familia no va a poder pagar tampoco tantas terapias. Eran un mes de terapias para poder, pues, recuperarme y luego ya seguirlas haciendo con tiempo de diferencia. Estabas en ¿no? el seminario, ¿no? Estaba en el seminario. Entonces vuelvo para el seminario ese día jueves, pero ya iba con un parche en el ojo, porque como el ojo no lo podía cerrar para que no entrara polvo y esto, me habían puesto un parche, entonces era como, parecía yo el seminarista pirata, ¿no? Tenía un parche y fue muy curioso porque llegué al seminario, pero me sentía muy cansado porque tenía que forzar bueno, aparte de que tengo miopía, tenía que forzar todavía mucho más el ojo, para el otro ojo, para poder ver por allí, irme moviendo más o menos. Llego al seminario y sí, paso a la capilla. Pero no fue un diálogo con el Señor. Esto es como muy triste decirlo, pero no fue un diálogo de ir a hablarle, fue un ir a reclamarle, ¿no? Era un joven molesto, un joven que estaba enfadado. Yo te he dado mi juventud, yo he entrado al seminario para servirte y mira cómo estoy, ahora sí me tengo que ir, ¿cómo voy a ir? Claro, porque eso implicaba de alguna manera retirarte, ¿no? Por la rehabilitación, que tal vez habría que buscar dinero por otros medios, ¿no? Que ya no podrías estar como tal en el seminario. Sí. Algo que marca mucho esto es que, yo recuerdo esa relación, es que era una pelea total. Era como buscar mucho, como un joven muy superficial, ¿no? Decir, no, pero ¿cómo voy a salirme así? La cara va deforme. Yo estaba muy molesto en ese momento con el Señor. Y siempre hago como énfasis en esto, ¿no? Dios es tan amoroso que no dijo nada. Supo escuchar. Eso para mí fue sorprendente, ¿no? Porque cualquier persona que tú vas y le reclames, oye, y tú le estés culpando y de hecho no sea el culpable, te va a contestar. El Señor, yo sentí ese silencio que en ese momento me molestaba porque quería una reacción, quería que alguien hablara, que ese silencio para mí, es que recuerdo porque la capilla es muy bonita, ¿no? Tienes cristales y ves todo el jardín, pero yo veía al Señor y decía, ¿de qué me sirve que sé todo esto si cómo estoy yo? Entonces estaba viéndome solo a mí, ¿no? Yo creía que era el único que tenía problemas, el único que la estaba pasando mal. Y bueno, me voy a descansar y entonces recuerdo que había un partido de básquetbol en el seminario y tenían ahí pues audio y todo y entonces alguien dijo, ya ha regresado Rosenberg, le enviamos saludos porque está enfermo y llegó mucha gente, ¿no? Y llegó un compañero con el que no nos llamamos para nada y me dijo, oye, voy a rezar por ti. Y yo como, mira, pues. Y estuve allí y me empecé a amargar, ¿no? Digo amargar porque fue mi primer día de pasar. Entonces cuando había que ir a cenar, me dicen, no vas a ir a cenar, las comidas te las traerán para acá, te dejarán esto aquí porque aquí están todos tus medicamentos, aquí están los horarios que hay que tomar las pastillas, los horarios. Fue algo muy cargado, no entiendo por qué tanto, pero bueno, hoy agradezco todas esas atenciones. Sin embargo, cuando yo intento comer ya no podía, la boca tampoco la podía mover muy bien. Y la lengua estaba en un estado en el que... ¿Fue una parálisis, o sea, completa o solo de una mitad de la mitad de la cara? La mitad. Pero afectaba muchísimo porque el movimiento era como muy complicado. Sí, solo un lado, ¿no? Me daban sopa siempre, pero todo se regaba, era como tomarlo y era demasiado, bueno, para dar más detalles, ¿no? Pero para mí esto fue el punto de partida de algo que el Señor quería para mí. Porque recuerdo estar acostado en mi cama, en el seminario pues dormíamos en salones comunes y había literas, yo dormía en la parte de abajo y en la parte de arriba de la cama yo tenía pegado esta frase de que el Papa Francisco tiene en el numeral 1 de Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría nace y renace en Jesucristo. Y yo era como, en ese momento yo no era nada alegre. Yo la tenía ahí porque la veía todos los días por la mañana levantarme y decía, tengo que ser alegre, que me costaba muchísimo. Pero ahora venía esta carga y me costaba un poco más. Y llegó un compañero, recuerdo, que me dijo, porque claro, yo siempre hablaba un poco de la santidad, pero muy como, porque no era muy común el tema, no era como muy, quedaba por ahí, yo tampoco tenía una idea muy errónea también sobre la santidad. Pero alguien me dijo, oye, ¿tú qué me dices que podemos ser santos y tal? Pues hoy es tu oportunidad para hacerlo. Y yo me quedé como, ¿cómo? Entonces, allí vino ese punto para mí porque una noche yo estaba como pensándolo.
Pero, a ver, hay santos de este tiempo, ¿no? Hay santos o sea, como yo, como los demás, que no me vengan a hablar del pasado, que no sea algo del siglo pasado, del medioevo, y me meto a internet, ¿no? Me meto a Google a buscar, y me encuentro totalmente con la figura de Carlo Acutis, que en ese tiempo, pues, no era nada conocido, nadie sabía de él. Encontré en Aleteia algo que hablaba de él, porque me lo encontré ahí como un joven, ¿no? Joven millennial, camino a los altares, y yo, a ver, ¿quién es? Pero, y de ahí aparecieron otros, ¿no? Sandra Sabatini, Carlota Nobile, un listado de jóvenes que hoy tengo allí y que para mí son mis amigos. Y recuerdo, mi sorpresa fue, tontamente, ¿no? Cuando yo veo, digo, todos estaban muertos. Para mí fue como, a ver, yo quiero ser santo, pero señor, a ver, no me quiero morir. Si ser santo joven significa morir, ¿no? Sí, si ser santo joven significa morir y sufrir. Leo la historia de este chico que había muerto de leucemia y digo yo, a ver, yo aquí estoy sufriendo con una parálisis que a lo mejor se va a sanar, no tengo respuesta de las terapias, pero bueno. Y me leo la historia de este chico y me doy cuenta que él se había apasionado mucho por los milagros eucarísticos y los empieza a dar a conocer en un blog que había hecho. Y entonces yo encontraba otro chico, ¿no? Iba encontrándome otros y jóvenes de a Chiara Badano, que ella fue beatificada en el 2010, y así a muchísimos más, ¿no? Y yo dije, a ver, estos son muy poco conocidos, al menos para mí. Y no veía en algún libro de los santos que venían libros sobre jóvenes santos, sino que, pues, santos muy heroicos, muy buenos, con milagros súper grandes, una Teresa de Ávila, buenísimos, que para mí hoy, yo soy muy fan también de ellos, digamos así, pero decía yo, ¿dónde hay, no? Y luego me topo con la figura de Santa Teresita, que era una joven y doctora de la iglesia, y dije, mira de lo que hay en la iglesia, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque leyendo eso dije yo algo me pide el Señor, pero no sé qué es, ¿no? Entonces dije yo, pero si este chico hizo esto, yo quiero que la gente conozca también que hay jóvenes santos, que los podemos dar a conocer. Yo tengo que hacer algo, pero en ese momento no tenía nada en la mente. Al día siguiente tengo una respuesta sobre las terapias, que en una clínica de los Agustinos Recoletos me la daban a un precio que yo con una que podía pagar en la otra clínica, ahí pagaba 10. Entonces fue para mí como decir, lo mandó el Señor, ¿no? O sea, él no habló, pero respondió. No habló allí, no me reclamó y me dijo, pues aquí está la respuesta. Empiezo a hacer las terapias. En mi casa yo no había avisado nada a mi mamá, solo a mi hermana, para que no se preocupara. Luego ellos ya le dijeron a ella. Venía un tiempo que era fin de semana libre con la familia y yo no podía ir. Pero para mí era, yo tengo que estar allá porque no quiero quedarme aquí solo. Y me ha dicho la doctora es que no puede viajar porque luego te usa un bus, los oídos se ponen en otro ambiente y tal. Bueno, yo me cubrí muchísimo y me fui. Y hice 12 horas de viaje de donde queda el seminario a mi casa. Llegué, las mamás preocupadas, ¿no? Como son, mi mamá tenía de todo, ponte esto, ponte aquello y tal. Esta mujer hizo muchísima oración porque a mí, a ver, la gente de mi parroquia me dice, es que tu mamá venía todos los días al sagrario y la veíamos ahí llorando y de rodillas y digo, claro, esto no fue una cosa que yo me iba a sanar solo así, había oración por medio, ¿no? Que yo no hacía, pero que mi madre y muchísima gente estaba haciendo. Llego para un 10 de febrero a casa, viernes, y el 11 de febrero es la Jornada Mundial de los Enfermos, Día de Nuestra Señora de Lourdes, de la que yo conocía nada, de Nuestra Señora de Lourdes, muy poco. Mira, para hacerlo así más corto, recuerdo yo que mi mamá me empieza a hablar, no, mañana hay unción de los enfermos en la parroquia, lo va a hacer el padre y tal. Y yo en mi mente solo me venía, no, pero es que la unción es para los que se van a morir y yo no me voy a morir y yo no me voy a morir y esto no es para mí. Claro, ya de casi para 3 años de seminario ignoraba muchísimas cosas de los sacramentos. ¿Cuánto tiempo llevabas así? O sea, hasta desde que te detectaron esto hasta esto que me estás contando ahora, ¿no? Esto de la rehabilitación, lo de la unción de los enfermos. ¿Cuánto tiempo ha pasado, ¿no? De este lapso. O sea, ¿cuánto tiempo más o menos estuviste así? A ver, yo pienso que porque a mí la parálisis, antes de que me la detectaran, porque ya la tenía, pero era muy leve y no me había dado cuenta, ya habían pasado casi como, a ver, porque fue a principios de enero, y esto ya, podrían haber sido 4 semanas, un mes, digamos, pongámoslo así, un mes, pero... Un mes antes de que empeorara, ¿no? Antes de que empeorara. Cuando empeoró es que fue como, porque cada día era mucho más difícil para mí poder moverme, poder comer, o la incomodidad, y también es que por dentro siento yo que al final ya no solo era la parálisis facial, hoy lo puedo ver así, digo, era una parálisis espiritual también, que era mucho más fuerte, porque para mí fue como
pues ya, dejar de hacer oración, estar como molesto y me acuerdo que cuando voy me dejo convencer también porque mi mamá me empieza a explicar y digo, bueno, voy a ir. Me recordé, ¿no? Cuando la Virgen le dice, no, ahí, con las bodas de Caná al Señor, y entonces el Señor no dice nada, pero cumple. Y digo, bueno, vamos a obedecer a mi mamá. Voy, estando allí, pues paso al momento de la unción y no siento nada, tampoco es algo de magia ni nada, ¿no? Es algo muy, muy especial, pero yo no sentí nada. Simplemente el olor tan maravilloso que tiene el crisma, ¿no? Y me quedé como pensando, ¿esto qué es? Lo que no me di cuenta fue que, porque, a ver, yo soy profesor, y había uno de mis exalumnos allí, en la misa, y había mucha gente muy enferma, más enferma que yo, o sea, se notaba jóvenes muy enfermos, ¿no? Y en ese momento todavía no hacía conciencia yo de que, o sea, yo estaba muy bien. Y pues nada, me fui a casa, el domingo vuelvo para el seminario. Solo fue un viaje por ver a mi familia y porque no quería estarme ahí encerrado, ¿no? Y vuelvo al seminario, pero ya iba con la idea yo de, bueno, me tocan para este tiempo ya iba yo por la terapia, ahora no me recuerdo el número, pero el miércoles siguiente me tocaba la terapia número 18. Yo dije, es que me faltan muchas y no miraba ninguna mejoría. Yo me seguía igual, me sentía incluso hasta peor, cansado porque llegaba y la terapeuta siempre ponía como las cosas calientes, las agujas y todo esto que te tienen que poner, pero muy cansado. Yo platicaba mucho con ella de Dios, ¿no? De verdad que sí le platicaba esto, porque ella me decía, no, pues yo trabajo acá, pero no soy muy creyente y me cuesta. Y entonces yo aprovechaba y le contaba, no, pues esto. Y me decía, no, pero qué bueno que lo tomes con alegría. Claro, yo era como dos caras, porque con ella como muy alegre, pero después era estar enojado, molesto. Dejan ya de llevarme al seminario en coche y empiezo yo a caminar, ¿no? A ir caminando. Y pues esa era mi terapia de 3 días después de llegar a ver, habían pasado 4 días después de la unción. Llego a la terapia y la doctora me dice, ¿qué tal? Y yo, normal, ¿no? Pues bueno, sigo igual. Y ya iba a ponerme las manos para esto. Es que ahí es donde veo como la mano de Dios, ¿no? En intercesión de la Virgen. Porque por eso es que yo tengo ahora una relación muy grande con Nuestra Señora de Lourdes. Grandísima, de verdad. Cuando ella me dice, oye, pero no puedo hacer nada por ti. Y me dice, pero yo, ¿por qué? No, es que estás bien. Ya has recuperado movimiento, si te das cuenta, ¿por qué no me habías dicho? Y ya, yo ya te veo mucho mejor. Ya son cosas muy pequeñas pero eso con el tiempo y seguramente vas a recuperarte en totalidad porque ha sido muy rápido, ¿no? O sea, tenemos prácticamente 2 semanas de terapias y ya estaba esto. Y recuerdo muy bien que me dice ella, pero es que si te pongo algo te va a doler muchísimo. Y si me duele es porque el nervio ya se había recuperado, ¿no? Y si te das cuenta estás parpadeando mejor. Porque ya no tenía el parche para ese tiempo, ya estás palpando mejor, entonces no, pero es que yo me veo igual, me pone el espejo y le digo, no, me sigo viendo igual, usted haga lo que tenga que hacer. Me acuerdo que me lo pone y me duele muchísimo, y fue como, me dolió, entonces jamás en mi vida un dolor me había causado tanta alegría, ¿no? Porque fue como, me duele la cara, entonces recuperé el movimiento. Esto fue progresando para marzo, abril de ese mismo año, yo ya sonreía normal. Ya estaba, a ver, me tomaba una foto y veía un poquito la secuela, pero se fue quitando. Y claro, a mucha gente que si le cuento me dicen, oye, pero es que no veo que mucha gente ha quedado de los que estaban allí cuando iba yo a la terapia, había gente que tenía 2 años haciendo terapia. Bueno, también ha ayudado mucho la edad, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que tú platicas todo eso, te tengo aquí de frente, ¿no? Y te estoy observando, yo digo, pero es que no parece que haya tenido una parálisis, o sea, no se ve ni siquiera un rastro. O sea, a mí no me tocó verte, pues no te conocía, sí. O sea, tú en Guatemala, yo en México, pero sí cuesta creerlo en el sentido de decir, yo a ti te veo bien, ¿no? No veo yo un rastro de que en algún momento hayas tenido esa parálisis, ¿no? Y sí. Bueno, también eso también es un signo, ¿no? De decir que ya ha obrado Dios, ¿no? No solamente en el aspecto físico, sino sí, también en lo espiritual que te ayuda a ti también personalmente, ¿no? A ti y a los demás que compartieron o tuvieron esa oportunidad de estar a tu lado mientras tenías este problema. Exacto. Yo me acuerdo que, bueno, me cuesta muchísimo y ahora lo trabajo muchísimo como estar como muy cercano a la gente siempre y eso lo he ido trabajando en el seminario, ¿no? Pero recuerdo que ese tiempo me tenía que ser atendido, ¿no? Y era como un poco a veces pesado, pero había gente que para mí era pesado porque yo quería ser como independiente de esto. Había gente que lo hacía de corazón y había muchos que hacían todo lo posible por
por ayudarme, ¿no? Conocí a un compañero muy bueno que su familia me acogió muchísimo en su casa cuando tenía que llegar por las tardes. Ellos consiguieron esa terapia que era mucho más barata y ayudaron en muchísimas cosas. Hasta el día de hoy siempre me están escribiendo. Una familia muy, muy buena. Y recuerdo yo que entonces, para a partir de abril, yo había ya, de la parálisis facial, yo me había olvidado como tal. Ya mi vida había seguido con normalidad. Lo que sí puedo decir ahora es que la parálisis espiritual estaba. Porque yo supe que sentí ese llamado de decir, tengo que transmitir algo, de esto tengo que sacar algo. Algo que no quiero olvidar, contarlo, es que estoy en reposo por la parálisis facial. Uno de mis compañeros de seminario también se empieza a sentir muy mal. Empieza a sangrar mucho de la nariz, empieza a desmayarse, a sentir muy mal. Pues lo llevan al hospital y se dan cuenta que tiene leucemia. Y para mí fue como, qué fuerte, ¿no? Yo recuerdo que, porque mencioné que un alumno mío me había visto, ¿no? En la misa de la unción de los enfermos. Ajá. Recuerdo que mis exalumnos recolectaron dinero porque el chico les dijo que yo creía él que había perdido un ojo, porque como tenía parche. Y entonces me han enviado dinero. Mi mamá me dice, es que han venido aquí tus exalumnos a casa a dejarte dinero para que te ayudes. Y yo les he contado que no era eso, que era lo otro, pero ellos han querido dejar esta cantidad para una cantidad considerable, ¿no? Para poder pagar los gastos y cosas. Y recuerdo cuando me contaron lo de él y que había que dar, dije, no, pues yo tendré que, es que yo tengo pagadas mis cosas y esto me lo han dado, pero yo voy a dar a él la mitad y con la mitad yo sigo pagando lo mío. Claro, este chico fue un ejemplo para mí porque él siguió, ¿no? Con su enfermedad, caía y él siempre decía, yo ya no le pregunto a Dios por qué, sino para qué. Y para mí ese para qué fue como muy ruidoso, ¿no? Decir, ¿para qué? ¿Para qué? Si mira, estamos enfermos y o sea, yo comparaba mucho las enfermedades y al final nada que ver porque lo de él era súper grave. Y recuerdo que me fui así para ese 2017 para casa de pastoral de noviembre y diciembre tenemos vacaciones en casa. Y yo estaba allí en mi casa un día. Yo sí, claro, seguía rezando, iba a misa, de verdad. Es muy fuerte decirlo porque un seminarista, yo siempre digo ahora, ¿no? No tenemos vacaciones, tenemos que estar, si estamos en casa, siempre yendo a misa, ¿no? Llevando una vida de oración. Y yo no. O sea, yo dejaba de ir a misa, iba un día a la semana, el domingo y... Para esto ya estabas fuera del seminario, ¿no? Estabas en tu casa. Estaba en vacaciones. Mientras estuviste en rehabilitación, estuviste en casa, por así decirlo. No, la rehabilitación estuve en el seminario. En el seminario. Y estuve allí con la vida normal del seminario y tal. Pero cuando eso pasa ya me he recuperado y sigo ya la vida normal, pero nos vamos ya hasta fin de año, en diciembre. Estuviste, era la temporada de vacaciones, vaya, la que te da el seminario. Y entonces yo no iba a misa. Yo ya podía ir porque ya no tenía parálisis, pero yo estaba como molesto de esa molestia y decía, yo no sé si voy a seguir. Sí, había ahí como eso espiritual, ¿no? Sí, yo decía, la parálisis espiritual estaba. Y recuerdo de que yo siempre he sido muy apasionado por las Jornadas Mundiales de la Juventud y nunca he ido a una. Esta era mi oportunidad y tampoco voy a ir, pero bueno, ya bueno, ya a lo mejor el próximo año que sea en Guatemala, ¿no? La próxima que sea en Guatemala o en México ya lo tendrás más cerca. Yo espero que sea en uno de estos. Yo también tengo ilusión, bueno, paréntesis, yo también tengo ilusión de ir a una jornada mundial. Creí que iba a ir a esta en Portugal, pero decidí mejor no. Sí, yo igual pensaba, pero bueno, los planes son así. Sí. Yo recuerdo de que entonces estaba allí, me ponía a rezar el rosario en casa y tal, pero ese día no había nadie en mi casa. Yo estaba en mi habitación tirado en la cama y de la nada empecé a llorar porque sentía una soledad tremenda, ¿no? O sea, estaba muy solo, me sentía agobiado, cansado y con mucho miedo. Pero porque sabía yo que tenía muchísimo tiempo sin confesarme, que no estaba yendo a misa, estaba llevando una vida desordenada, ¿no? De pasarme ahí tirado, sin hacer nada. Y me recordé que en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, una chica daba su testimonio sobre, ella era como algo de modas y esto, ¿no? Y fumaba y tomaba y de fiestas. Y en un momento se sintió mal y no sabía qué hacer. Y escribió en su computadora, pues, confesión, ¿no? Que era eso. Y se dio cuenta y entendió un poco, porque era católica, pero se había enfriado, ya había dejado de practicar. Y volvió a la iglesia, pero buscó una iglesia para confesarse. Entonces yo busqué ese testimonio para leerlo, porque me recuerdo que hablaban sobre la figura de Santa Faustina Kowalska. Y dije, y me di cuenta ahí que era eso, ¿no? Que yo estaba paralizado espiritualmente, que no me confesaba, que tenía una vida de oración pobre, que había pasado mucho tiempo que me había apartado de Dios, pero Él estaba ahí conmigo.
y que por eso yo aguantaba porque estaba conmigo. Y decidí ese día irme para la iglesia, confesarme, estar en misa. Eso fue 19 de diciembre, sí, Ujú. 19 de diciembre, y entonces yo vuelvo a mi casa y estaba en la noche de ese 19 de diciembre y yo tengo que hacer algo porque yo sentí un llamado y yo sentí que tengo que contarle, y lo creo que lo digo en mi podcast, tengo que gritarle al mundo que se puede ser santos en este Ujú. siglo. Y allí agarré mi computadora y dije, ¿qué puedo hacer? Es que quiero admitir esto, no me lo quiero quedar. Y creé una página en Facebook que era lo único que sabía hacer. Y creé, y me acuerdo que se llamaba Juventud Santa, y no, Santos y le cambié y quedó Jóvenes Santos, y no había ninguna que se llamaba Jóvenes Santos. Ahora hay muchísimas, y yo digo, me siento Sí. bien porque hay gente que se ha inspirado. Ahora, un poquito más adelante te voy a preguntar sobre eso, porque me acuerdo que en algún momento también tú me compartías, no, mira, es que hay otras páginas que están usando mi nombre y que uno dice, está bien, que le pongan Jóvenes Santos, Juventud Santa, pero están usando mi logo y están usando mis publicaciones, que eso es lo que uno dice, ¿no? Bueno, no es una envidia de decir, no hagas tú tan contenido, tú no hables sobre, no, No, a sino lo no mejor. quites mis publicaciones, ¿no? O sea, no te hagas pasar. Sí. Mira, ahorita que empiezas a hablar ya sobre la página, me llama mucho la atención esto, ¿no? Tu historia. Y ahorita que estamos bueno, para cuando estamos grabando esto es Cuaresma. No sé cuándo se va a publicar, pero bueno, cuando lo escuchen esto, estamos en tiempo de Cuaresma y este domingo escuchamos la resurrección de Lázaro. Y allí hay unas actitudes de Marta y María, ¿no? Que ahora que lo tengo presente este evangelio, lo que tú decías, ¿no? Señor, si yo estaba contigo, yo soy tu amigo, te he entregado todo. Y hay ese que yo le llamo, ¿no? Silencio aparente de Dios. Y esto mismo hace Marta y María, le reclaman, ¿no? Bueno, no Sí, sé si decir reclamarle, pero es una actitud muy humana de decir, pero si nosotros estamos contigo, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera sí, muerto. María dice esto y se queda allí, pero Marta dice, pero nosotros, Señor, creemos en ti. Hace una confesión de fe, ¿no? Y la respuesta del Señor a los discípulos, porque también los discípulos le decían, no vas a ir, ¿no? Como que, mira, Lázaro está, ¿no? Y el Señor dice, parece que hace caso omiso. Parece que, o sea, le llegó la noticia, pero no va inmediatamente cuando Lázaro estaba enfermo. Y al final el Señor dice, es para que se manifieste la gloria de Dios. Eso a mí me llama mucho la atención y marca mucho, porque a veces tenemos esa impresión, ¿no? El silencio aparente de Dios. Tú dices, Dios no me escucha, parece que no me escucha, pero sí que me cumple. sí, Y ahora que tú contabas todo esto, ¿no? Yo estoy viendo que la gloria de Dios se manifiesta, sí, en jóvenes santos, que es una consecuencia también positiva de eso que tú sí, viviste, pero pienso, por ejemplo, en todas las personas que te vieron, o sea, estas personas que cooperaron económicamente para ayudarte, quienes estuvieron allí atendiéndote, dices tú, nunca nadie me habías atendido antes así. La oportunidad que tú tuviste quizás con la espiritualidad un poco paralizada, pero de compartir con la enfermera, ¿no? Hablarle un poquito de Dios. O sea, en todas esas acciones yo veo que se está manifestando la gloria de Dios a raíz de una enfermedad, ¿no? A veces exacto. uno dice, ¿para qué? ¿No? La pregunta que decía tu amigo no es por qué, sino ¿para qué? Y a veces allí se manifiesta mucho Dios. Y tenemos que estar atentos a escuchar también allí, en el dolor, en el sufrimiento. Es un silencio aparente. El Señor nos escucha. Eso es, ¿cómo podremos decirle? Eso es sí o sí. Es sí o sí. No es tan evidente. Y eso es lo que nos cuesta Sí, muchas veces. Señor, yo estoy contigo. Yo soy tu amigo. Si vinieras, yo me salvaría. Pero vemos que la gloria de Dios se manifiesta allí y en todo lo que sucede a tu alrededor. Ahora tú dices, no, pues yo quiero manifestar, gritarle, ¿no? A la gente que hoy se puede ser santo, que los jóvenes podemos ser santos. Y uno diría, bueno, tú ya tenías esa pasión, ¿no? Por transmitir, sí, por compartir, pero tal vez si la enfermedad no hubiese llegado, tal vez no hubieras yo empezado, creo que o no, tal vez no. O sí, pero no de la misma pero no de manera la y misma no con la manera. misma fuerza ni no con la misma intensidad. Y es bueno que identifiquemos que a partir de ahí salen cosas buenas, ¿no? Que eso también ya depende de nosotros, ver en el dolor, en el sufrimiento, en el silencio, saber que Dios está cumpliendo y está actuando en nuestra vida. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cómo lo estamos pidiendo? Pues tal vez no. Pero sí muchas veces en donde Dios quiere que se manifieste su gloria en nosotros y en mucha gente más. Bueno, entonces surge Jóvenes Santos, ¿no? Creas esta página, que es muy difícil crear nombres. Antes de yo te estaba diciendo que para cuando estamos grabando esto no tengo claro todavía
el título, el nombre de esto. Creas Jóvenes Santos, creas la página y empiezas a hacer contenido, ¿no? Para redes. Sí, a ver, esto ha sido muy fuerte porque primero, como dije antes, no soy de profesión, pues soy profesor. Yo estudié magisterio, decimos en Guatemala, ¿no? O sea, estudié para ser maestro y nada, yo de edición, de video, de computación, no sé nada, nada, nada. De verdad que todo lo he ido aprendiendo porque... Sobre la marcha. Sí, pues sobre la marcha. Al final, para tener un poquito como esta historia de la motivación fuerte, es que, pues bueno, surge, ¿no? Crear la cuenta en Facebook y las primeras publicaciones creo que eran como de actividades de jóvenes de por ahí cercanos, ¿no? De la parroquia, de parroquias vecinas, de la pastoral juvenil de ahí. Algo más local, ¿no? Más local. Y luego voy encontrándome, bueno, publicaré... Te digo, es que Carlo Acutis no era conocido. Y me acuerdo que puse una foto, bueno, publiqué una foto y fue como, bueno, normal. Yo recuerdo, yo era... Ahí ese tiempo todavía como que no estaba tan purificada la idea porque era como, ay, mira, 10 likes. Ay, mira, llegó más gente. Mira, 100 seguidores. Bueno, llegué como a los 500 en Facebook y dije, voy a crear una cuenta en Instagram. Pero no sabía ni cómo iba a ser allí. Y de verdad no tenía una idea de qué postear, si videos. En mi parroquia antes había estado en un programa juvenil y sí, yo veía que pues podía dominar en la pantalla, podía hablar. Pero surgía el miedo, ¿no? Decir, yo quiero dejar esto en anonimato. En el seminario, aunque conocí también cosas, he conocido cosas muy buenas, también llegué a conocer, ¿verdad? El miedo y el me estoy sintiendo señalado. A mí me gustaba muchísimo antes, me gusta, pero ahora es como algo, como un talento guardado. La oratoria y la poesía y la declamación. Pero a raíz de algunas cosas yo dije, no, yo no lo quiero hacer, ¿no? Que yo sé que es algo que tengo que romper un día y decir, tengo que hacerlo. Pero me fui guardando muchísimo como que esto y me venía siempre a la mente un canto que yo escuchaba en el seminario que era como los dones no son para esconderlos, sino están para el servicio de los demás. Y yo decía, pero es que no quiero. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Exacto, ese canto. Y recuerdo que mi teléfono pues no era del super pro, pero yo me descargué algunas aplicaciones súper ahí para ver cómo podía hacer y intentaba recortar alguna imagen. Yo hoy por hoy no puedo utilizar Photoshop, yo no puedo utilizar... O sea, tengo una aplicación súper sencilla para mí, ¿no? Y hago lo que hago porque voy viendo una cosa y porque a mí me gusta. Pero en ese tiempo todo era como muy superficial todavía, ¿no? Encontraba esto, lo ponía, veía esto también. Y también yo veía alguna publicación de una página y decía, ay, mira qué bonita, la quito y la pongo. Luego empecé a entender y dije, a ver, es que también les ha costado, se han esforzado y no lo voy a hacer. En el 2018, pues mi obispo ya me dice que vengo para acá, para Pamplona, para estudiar acá. Yo ahí la página ya en Facebook ya estaba respaldada, ya tenía más de 20,000 seguidores. Y la página en Instagram iba ahí, pues por 500, pero yo le seguía metiendo muchísimo trabajo. Decía, no, pues con que a uno le llegue, ¿no? Y me encontraba con gente que le gustaba y que escribían y podía responderme. Hoy intento también responder la mayoría de mensajes, hoy llegan muchísimos. Y voy viendo a veces como la importancia que tenga este mensaje, que esta persona necesita algo, pues le respondo. Y recuerdo que en ese fin de año, en noviembre de ese 2018, muere este compañero que le había dado leucemia. Y yo dije, pues conocí un joven santo yo. Porque supo llevar su enfermedad con una pasión tan grande que se recupera primero del cáncer en la sangre y vuelve al seminario, ¿no? Y le empieza a crecer nuevamente su cabello. A los 3 meses vuelve a recaer y esta vez el cáncer lo mata. Pero para mí era como, pues que tuvo una victoria grandísima porque él decía, no, es que no es un por qué, sino un para qué. Y hoy muchísimos de los seminaristas en Guatemala, compañeros de él que estuvieron más tiempo con él y yo también que le conocí, pero le consideramos un ejemplo, ¿no? Veíamos su disponibilidad, su trabajo, su enseñanza y ahí fue donde yo dije, es cierto, tengo que dar a conocer. Claro que ahora conociendo un poquito más también los procesos y todo de las beatificaciones y canonizaciones, que eso es un proceso legal en la iglesia, yo evito muchas veces compartir como la historia. Me llegan muchísimas historias a veces por parte de los familiares, ¿no? Oye, mira, mi hijo, mi sobrina, voy recibiendo los libros porque... Eso te iba a decir. Es grandioso como... Ahorita nos ponemos ya en que, bueno, Jóvenes Santos ahora mismo está, podemos decir, bien situado, ¿no? O sea, tiene un cierto número de seguidores, entre comillas, sí, un poco estable, ¿no? En Facebook miré hace rato, eran que 40. 45,000. Quedó por allí y es que Facebook yo ya no lo manejo ya tanto porque, bueno, he migrado muchísimo para Instagram. Porque
en Facebook, bueno, yo no tengo perfil personal y para estar en Facebook hay que tener un perfil personal, me es muy difícil. Intento hacerlo y digo, Y en empecé allí. Instagram 80, ¿no? 80,000. 83,000 por Bueno, ahí. esto Pero lo esto digo es, porque también, a ver, te ha ayudado a ti en tu persona, ¿no? Que te ha ayudado sí, a llevar a cabo este don que tú tienes o esta pasión que tú tienes por compartir, por hacer contenido para redes, transmitir allí la fe. Pero también me imagino que a mucha gente le ha ayudado, ¿no? O sea, en tu camino desde que empezaste, no tienes contado, yo creo, los mensajes que te han llegado. O sea, te han llegado experiencias, muchísimas muchos, experiencias ¿no? muy fuertes. Incluso esto no me lo habías contado, o sea, esto de que también gente que te dice, mira, para que promuevas también, ¿no? Como para Sí, promover causas prácticamente. y es que sus historias son magníficas y me las he guardado mucho para mí, que las he leído y les contesto es con muchísima confianza, no decirles sí, me interesa muchísimo porque yo soy bien apasionado por ir conociendo y esto, pero lo digo, yo no quiero entorpecer ningún proceso, ¿no? Alguna vez, tontamente yo coloqué una imagen de hermana Claire, que Ujú, su testimonio es grandísimo. sí, Para los que no lo conocen, vayan a YouTube y busquen allí búsquenlo, sí, a sí. hermana Claire. Y es que es buenísimo su testimonio de esta mujer, ¿no? Para mí es una santa, pero pues hay que esperar, los procesos son así. Y yo me acuerdo que edité la imagen casi colocándole por la parte de atrás como un resplandor Sí, que sí. que genera como un poquito de curiosidad. Entonces vino un sacerdote y me comentó ahí muy amablemente, ¿no? Oye, mira, yo he llevado procesos y tal. Y tiene mucha razón. Mm. Yo de hecho dejé la imagen para no borrarla y tal, pero luego O sea, el comentario fue sí, fue muy bueno. que, Que, o sea, te estaba invitando a que no dieras esa mala... ajá, que ella ya es santa porque al final, por no entorpecer el proceso. Y Ah, entonces vale. yo entendí ahí un poquito como decir, es cierto, o sea, yo no puedo venir y agarrar como la figura de este joven, mira, lo vamos a publicar, porque al final sí tiene una historia, una vida heroica, pero se está estudiando, hay un proceso, y entonces me he quedado desde siervos, ¿no? Siervos de Dios, que eso ya hay un proceso iniciado, Ujú. y que no es que yo les esté diciendo, miren, pues ya pueden llevar culto público esto, porque es un poco complicado también esta parte, pero yo me quedo más con la parte en la de compartir las historias de vidas de ellos, ¿no? Mm, De hecho, también tengo un cierto tiempo en que les dejo descansar, digo yo. sí. Entonces hay un tiempo en el que publico muy seguido la vida de ellos y siempre la misma historia, porque lo mismo se cuenta, pero trato de hacer un diseño diferente, de ir diseñando diferente, pero a todo esto la página en Facebook tiene todavía, porque tiene sus cosas que yo voy. Ahora entro a Facebook y le desconozco mucho porque han cambiado muchas cosas y yo es que no lo uso mucho. Instagram lo llevo y recuerdo que no tenía nada para publicar y la primera publicación fue una imagen que encontré en internet que era sobre la Madre Teresa, ¿no? De la santidad. Vale. Y digo, la majísima, le llamamos nosotros a la Madre Teresa y fue como muy, muy profundo porque alguien me decía, oye, una señora muy amiga mía me dice, oye, Rosemary, ¿y por qué jóvenes santos? Y los abuelitos dónde quedamos? Y le dije yo una respuesta, ¿no? Yo creo en la santidad juvenil de corazón, o sea, la juventud del corazón, no Sí. solo en la edad. Que me ayuda muchísimo estos ejemplos porque, pues, los jóvenes a veces necesitan que les muevan un poco, ¿no? Que te digan, mira, si puedes, este lo ha logrado, tú también lo puedes lograr. Yo me quedo muy, muy feliz cuando me encuentro con estas historias. La primera historia que me encontré así fuerte fue Carlota Nobile, una Ujú. chica, una violinista de Italia. Me escribe su hermano y me mandan el libro hasta Guatemala, de Italia, y porque su conversión ha sido muy, muy, muy bonita, ¿no? Ujú. Y recientemente un profesor en clase ha empezado a narrar la historia. Miren, estamos viendo casos de moral y empieza a contar, miren, la conversión de una chica, ta. Y mi mente resonaba, esta es Carlota Nobile. Y cuando dice el nombre, digo, la conocía. Mm, Entonces, y claro, de ella no comparto nada en la página todavía. Su familia tiene un perfil de ella. mm, Pero yo no, porque quiero dejar que las cosas vayan fluyendo. sí. Pero sí que hago la manera de tratar de presentarle a alguien las figuras. Y detrás de todo esto también está la gente que escribe. La gente que te pregunta sobre, mira cómo puedo encontrar mi vocación. Algunos ya saben que soy seminarista. Hay gente que ya me ubica como, a ver, yo me llamo Rosenberg, pero a mí, mi casa y mis amigos siempre me han llamado Gus. Mm, Entonces yo en las redes sociales estoy como Gus, pero la gente sabe que me llamo Rosenberg cuando les escribo. Cuando hablo con ellos, mucha gente a veces pregunta, oye, ¿cómo encuentro mi vocación? O algo que me parece curioso ujú. es que las frases que más pegan son las de San Agustín.
Pero es que es muy curioso que San Agustín viene, es como de estos conversos fuerte, ¿no? De Sí. llevar una vida, pero, y luego viene y se convierte. Entonces estas frases les llegan mucho a la gente porque hay una frase de San Agustín que es la que, si digo, a ver, no, hoy no tengo, son tan feo, pero no es que lo haga así, pero digo, si no tengo nada que publicar, arena de San Agustín y va, sí, pero es que esta frase que dice, cuando sientas que no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Entonces la gente, yo siento que hay mucha carencia emocional y espiritual en el corazón de todos y que a veces creemos que los santos siempre han llevado una vida perfecta y que han sido siempre que se elevan y tal, y que estas cosas han pasado. Ujú. De hecho, últimamente he recibido algunas críticas y esto es muy gracioso porque es como, uy, esos beatos y santos de este tiempo que no han hecho nada, que no han hecho milagros y los Sí. promocionan. Parece ser que la iglesia quiere sacar a los clérigos y a las religiosas del mundo, de la iglesia y quieren meter solo laicos. Y yo me quedo con la duda Es que y yo creo digo, que también esa es una de las cosas que ayuda mucho la página, es a darnos cuenta o ayudarnos a comprender la santidad, ¿no? sí, Yo platicaba con Feliciano, tú lo conoces, hace no mucho, que también tengo una idea de platicar con él. Cómo a veces tenemos la idea de la santidad como de vivir una vida inmaculada, ¿no? Como de vivir la vida así, ¿no? exacto, De que pues prácticamente volar de santidad. Y no es así, ¿no? Eso es, la vida santa es estar en la vida con el Señor. Vas a tener caídas, pero por eso precisamente hay que levantarse. Y ahí es donde uno se va forjando esa sí, santidad. Cada vez te vas acercando más, obviamente, conociendo esa piedra que te hizo tropezar y no volviendo a caer. Y por eso es importante dar a conocer o ver la vida de tanta gente actual, ¿no? Que nos ayuda a darnos cuenta que podemos ser santos. A veces vemos las figuras, dices tú, ¿no? De San Agustín y estos santos tan conocidos, pero uno dice, yo veo su vida, es que es así. Tú lees una vida de estos santos, vamos a llamarle así, antiguos, ¿eh? Aunque no sean muy antiguos, porque son muy ujú, actuales, pero de unos años más atrás, tú lees su vida y tú dices, yo no soy santo, o sea, yo no voy a ser santo, yo no puedo ser santo. Pero es que los tiempos cambian y hay mucha gente que sí vive realmente esa sí, santidad, ¿no? Uno dice, bueno, no hace nada. O sea, ¿qué quieres que haga? Un santo no es que va a hacer milagros, que va a volar y que le va a brillar el cuerpo, ¿no? Así como que nos imaginamos la figura del santo tan lejana, como que algo que no está ya para nuestros tiempos, algo que no, pues que para los abuelos, como dices tú, para los que están allí, ¿no? En los altares. Pero hoy ya es difícil, ¿no? Uno dice ujú, tantas cosas que nos presenta el mundo que ser santo es impensable, ¿no? Ves la vida y tú dices, eso hoy no es posible, ¿no? Y uno ve la vida de estos jóvenes, que seguramente habrá más no jóvenes, un poco más adultos, que también viven una vida santa. Y ese es el ejemplo que nos ponen para nosotros, que se puede ser santo allí donde estemos, ¿no? Que eso es, ¿no? Muchos jóvenes ni siquiera fueron seminaristas, no no, llegaron ni a ser sacerdotes, sí, sino vivieron una vida común, normal, ¿no? Que en cualquiera de sus trabajos o en sus estudios, pues eso yo creo que es importante para todos, ¿no? Te ayuda a ti, me ayuda exacto. a mí y también a mucha gente. Sí, yo algo que decías ahí es muy cierto, o sea, es como que los santos de antes, y yo siempre digo esto, no digo, la santidad es tan... Recientemente hicieron una entrevista y me preguntaron que qué pedía, que qué nos pedía la iglesia, una entrevista escrita por una revista, qué pedía la iglesia para los sacerdotes de este tiempo, ¿no? Y yo digo, pues la iglesia sigue pidiendo que seamos santos, porque la llamada a la santidad es tan actual como en los primeros siglos. O sea, los protomártires de esta gente que entregaba su vida, y hay diferentes maneras de entregar la vida al Señor. Y yo digo, la santidad está allí porque todos somos hijos de nuestro tiempo. Y entonces la santidad también se adapta como al tiempo en el que está viendo la persona, pero no como para decir, ah, pues mira, hoy todo el mundo vive mundano, la santidad. No, sino que en el tiempo en el que vivían estos santos, que tuvieron que levitar, que no es algo que ellos pidieron, pues esto era algo que atraía también a que la gente rezara y que buscara su manera de orar. Pero es que hoy es muy difícil que alguien diga, oye, mira, es que si rezas vas a levitar y esto es muy, muy complicado. Sí. Pero yo me lo creo. Yo me creo una Santa Teresa Mm, platicando a ver si ahora no me confundo bien, con San Juan de la Cruz. Sí, es que mm, siempre digo San Juan de Ávila, pero no, San Juan de la Cruz. Con esas pláticas espirituales en las que se apasionaban tanto por el Señor que es que no me encuentro yo confundido decir que levitaban porque tampoco es que los veas volando, pero es que
entendamos el levitar de esos corazones apasionados de hablar por el Señor, de unirse uno solo, ¿no? Ser uno solo en ese momento de hablar. Y ahí es donde digo yo, la santidad en este tiempo hoy me lo pide de donde estoy. El Concilio Vaticano abre esa puerta a la santidad para todos, ¿no? Antes, pues, decía, recuerdo, recientemente beatificaron, creo yo, el nombre no lo tengo muy, muy cercano, pero a la promotora de las obras misionales pontificias. Y a ella, y había otro señor en ese tiempo, le decían, oye, ¿por qué no entras a una congregación? Para que te hagan santo, ¿no? Porque la vida que llevaban era muy buena. Pero porque antes esta era la idea de que para ser santo tienes que ser obispo, tienes que ser sacerdote, religioso, religiosa. Y ahí viene mi punto. Yo me acuerdo que yo decía, pero es que la iglesia no nos habla nada de la santidad para los laicos. Quiero decir que en ese tiempo yo no me había leído en la parte del concilio donde invita a la santidad para todos, ¿no? Y tampoco conocía a santos, por ejemplo, San José María Escrivá, que predica muchísimo sobre la santidad en lo ordinario. Y yo decía, no hay nada. Y la respuesta vino como de golpe así grande, ¿no? El Papa Francisco en febrero de ese año, yo no sé si fue 2019 o 2018, yo creo 2018, saca la exhortación Gaudete Exultate. Entonces para mí fue como la santidad. Y el Papa dice algo muy bonito ahí, ¿no? Eso de la santidad no es para lo que acabo de decir, ¿no? Para sacerdotes y obispos, no solo para ellos, es para todos. Si eres ama de casa, y si eres papá, si eres abuelo, si eres abuela, entonces esa llamada a la santidad es donde estamos, pero no puedes tener una vida de santidad si tampoco tienes una vida de oración, una vida de relación con Dios, de iglesia. Ahí es donde yo siempre digo que yo no me puedo llamar estudiante si yo no voy a formarme a una escuela. Entonces yo no puedo llamarme cristiano, no puedo ser católico si yo no voy a la iglesia, si no estoy en contacto con Dios. Y esto es como que lo que yo quiero promover muchas veces en la página no es quedarme en el mero, porque mucha gente dice, no, aparecen los hate y yo pensé que eso no existía tanto. También te llegan así hay hate, comentarios malos que no profesan nuestra fe y otros que profesan nuestra fe. A mí me ha pasado algo últimamente que a veces en las carreras creo una imagen y no me doy cuenta que se me va un horror ortográfico y no un error. Y entonces no faltan quienes, se me acalambró la vista, y empiezan con un montón de comentarios tan fuertes que digo, uy, mira qué fuerte esto. Y los dejo ahí y digo, no pasa nada. Y luego en el comentario de arriba los ves, Señor, gracias por esto y tal. Y entonces dices tú, pues hay que rezar más por esta persona. Sí. Y luego es que es sorprendente porque muchos chicos, y esto lo digo porque muchos chicos necesitan hoy ser escuchados, ser atendidos. Yo a veces recibo mensajes de, oye, necesito que me escuches, oye, necesito, y a veces también digo, ay, y porque también tienes que tener precaución, ¿no? Con quién vas a hablar, qué tal. Entonces, me he hecho de muchos amigos en Instagram, de sacerdotes, de religiosas, de consagradas, y digo, oye, pero ¿qué te pasa tal? Mira, te voy a contactar con tal perfil y te van a ayudar. Porque también yo creo que si las redes sociales también tienen un fin malo, porque si la puedes tomar por mal, está ahí, también puede tener un fin bueno. Y ahí es donde yo a veces por eso insistía y tenía razón cuando decías, porque no solo a ti, sino a otros que yo conocí que tenían, al final yo era el que me veía como más inseguro, decía yo no voy a continuar porque me siento que estoy solo en esto, no puedo, y tenía muchas ideas, continué, pero no con el afán de crecer. Cuando la página empieza a crecer, sentí que fue como porque el Espíritu Santo estaba también inspirando a la gente a esto de la santidad, ¿no? Y muchos chicos que me escriben, allí me doy cuenta y digo, pues es que no solo fui yo el que sentí esto de que se puede ser santo en la juventud, de que puede ser santo hoy. Había mucha gente porque, oye, mira, tenía este proyecto y tal, y me lo presentan y le digo, oye, es muy bueno, tú adelante. De hecho, con un chico de Paraguay, Uruguay creo yo, estuvimos hablando porque tiene un proyecto similar, sin embargo no lo llevamos muy a cabo, pero hablamos mucho sobre estos temas. Otro chico de aquí de España que me envía, oye, mira, ¿qué he encontrado esta historia? Y te das cuenta que van apareciendo jóvenes en todos los tiempos, ¿no? Y me gusta presentar a los jóvenes porque digo, es esa etapa en la que también tienes como esa transición entre que has dejado de ser adolescente, estás entre la juventud, pero vas a pasar a ser adulto, y las decisiones y todo esto que viene. Pero ¿por qué no decidir ser santo? ¿Por qué no decir quiero ser santo hoy, no? Y yo tampoco es que sea, pero voy en el camino. Y está bien, hay que motivarlo camino. a hacerlo, porque creo que también cuando uno decide emprender este tipo de proyectos, tú lo mencionabas, ¿no? En tu podcast, cuando escuché la primera vez, tú tienes un proyecto, se llama Jóvenes Santos, ¿no? Estás haciendo contenido de fe,
pero también eso es un incentivo personal de decir, hombre, yo estoy promoviendo la santidad, pues por lo menos tengo que tratar de vivir yo la A veces santidad, es ¿no? difícil, ¿eh? Y muchas veces también creo que a las personas, a los que también se lo plantean, ¿eh? Porque es verdad que es bonito hacer contenido y tal, pero también es un reto, o sea, tienes que ser coherente con aquello que estás transmitiendo, ¿no? Exacto. Y bueno, también ahora mencionabas, ¿no? Has compartido con mucha gente. A mí me llamaba la atención que creo que fue en el último podcast que subiste, que estabas estrenando intro, ¿eh? Bueno, Mira, sí. no tanto el intro, sino que me llamó la atención que dijiste, bueno, esto me lo compartió uno de los seguidores, Sí. vaya, de la página, ¿no? O sea que hasta ese punto, ¿no? De gente que está dispuesta a colaborar con aquello que puede, ¿no? O sea Muchísimo. Eso es sorprendente. Yo no me lo creía, de verdad que mira, si hoy si hubiese podido recibir los regalos y las cosas que me han querido enviar, pues podría decirte, mira, tengo esto y tengo lo otro porque me lo han dado. Bueno, estoy muy lejos, mucha gente, muchos de los seguidores son de Latinoamérica y que yo cuando salga esto les compartiré para que lo escuchen y aquí los saludo porque son muy buenos. De aquí a España me han mandado libros, o sea, he tenido libros Ujú. de jóvenes santos, o sea, tengo... Si a mí me dicen, oye, ¿cómo haces para saber tanto? Yo de verdad que me he puesto a leerlo. No Ujú. me quedo solo con ir a buscar y cortar una frase de internet, que a veces sí es lo más fácil, ¿no? Dices tú, frase Sí, de tal, ahí te aparece un montón sí. y ya lo colocas. Pero yo voy y me pongo a leerlo, ¿no? Voy buscando ahí los Es que libros que me regalan. de eso se trata, ¿no? O sea, de compartir tu experiencia espiritual, tu fe, porque es muy fácil como, bueno, esta crítica que hacíamos a que a veces te roban tu publicación, ¿no? Una página que se llama Jóvenes Santos. Yo no estoy peleado con que te pongas Jóvenes Santos, ¿no? Que te llevas la publicación la misma que yo hice. Es que tienes que compartir lo que a ti te ha ayudado, ¿no? O sea, no es, la idea no es, ay, pues me gustó esta foto de internet y la voy a subir, ¿no? No, sino que tu oración, tu vida de fe, lo traduzcas en una imagen y lo Sí, compartas. En algún momento yo te decía, hace un par de años, le digo, mira, te comparto esto. Estoy compartiendo frases de canciones, pero porque yo estaba en un momento en el que escuchaba mucha música seguido todos los días y me hablaba mucho, o sea, que Dios me hablaba sí, mucho ahí y yo decía, esto a mí me dice esto. Y la persona que lo vea tal vez le puede decir lo mismo. Y lo hacía foto y lo subía. Y lo hacía foto y lo subía. Que eso es, lo que tú compartes, dices tú, yo comparto vida de santos porque leo mucha vida de santos, ¿no? sí. Porque me ha ayudado la vida de estos santos, porque me motiva a vivir mi santidad siendo joven, ¿no? Porque es como podremos decir así, la pila, ¿no? Mía para continuar en redes sociales. No es simplemente buscar frases de San Agustín. No, Exacto. frases de, que eso es muy fácil. Pero si eso lo haces, lo pegas y lo subes y ya está. Puede pegar, sí. Pero ¿a ti en qué te está ayudando, no? O sea, a ti no te está dando nada. Sin más, lo estás subiendo por compartir o por por conseguir seguidores, ¿no? Y el hecho yo creo que hayas conectado con mucha gente que hace esto, ¿no? Que te ayuda a hacerte un audio, que te quiere enviar cosas o que te quiere... Es porque creo que has compartido, has creado esa conexión, ¿no? Esta es mi vida Sí. espiritual. Esto es lo que yo estoy intentando. A lo mejor tú también lo estás intentando. Sí, yo lo estoy intentando y cuesta, y es lo que digo, o sea, es muy difícil. A veces no me falta algún compañero de aquí y ya sabes cómo es la vida de seminario, ¿no? Es como una vida de una familia. Hoy te enojas con el hermano, mañana estás hablando y tal, pero en un momento se nos salen las cosas y es como, ajá, el que comparte la vida de los santos, y mírate este, y yo como, Sí, sí. sí, yo Sí, es soy, y como... viene la pena, pero ahí dices, me sirve, porque también es como oye, sí, es una llamada de atención. O sea, que estás Exacto. compartiendo, que tu vida sea coherente con lo que estás viviendo, y a veces llega a ser difícil. Pero esto que dices que la gente, por ejemplo, tengo dos audios que me han regalado que han sido muy buenos, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien los nombres, es un hermano de Perú y uno de Nicaragua, que ellos son productores musicales propios, ¿no? Han estudiado eso, uno tiene un grupo de música católica, el otro trabaja en eso de producir audios y esto. Y me dijo, no, pues yo te lo hago ya encantado. Luego un sacerdote me invitó que quería producirme el podcast y tal, pero yo le dije, padre, ahorita no, porque es que estoy siendo muy inconstante. Como que si yo me comprometo, eso tiene que ser cada semana, entregar algo. Y yo he visto ahí la mano de Dios, porque mira, aparecen cosas que me gustan, aparecen Porque tú cosas... la página la administras solo, ¿no? Todo el Sí, proyecto lo tienes solo. lo Pero tengo solo y quería armar una página de web, pero luego voy entendiendo, voy conociendo las cosas. Veo todavía, por ejemplo, tengo la página de YouTube,
con 34 seguidores, que la gente empezó a seguirla sin que subiera nada, pero la he tenido ahí y todavía me pienso, qué voy a empezar a subir? ¿Por qué YouTube también, no? Porque hoy es como la televisión de todas las casas. Antes la gente se sentaba en una televisión y yo te decía antes, yo veía Maravisión, ¿no? Hoy todos han emigrado muchos a YouTube porque ahí está la gente. Y a veces también es necesario estar evangelizando ahí porque ahí te llegan mensajes de diferentes cosas. Pues qué bueno que te llegue un mensaje católico. Yo considero que la comunidad que he hecho, porque yo le llamo así, la comunidad que he hecho con las personas en las redes sociales, a veces me llama la atención porque he ido conociendo muchísimos creadores de contenido católico, buenos, otros muy, muy buenos y otros que de lo bueno también se pasan al punto yo digo, de ridiculizar la fe, ¿no? Ujú. Que caes como en, mira, hagamos esto para, digo, evangelizar y esto. Entonces, a lo mejor yo soy como muy cuadrado, pero bueno, yo no caigo en esto porque digo, pues es que y al final digo, bueno, cada quien sabe la línea que lleva, ¿no? Y dónde van a compartir, pero son muy buenos. Y hay alguien que ha hecho una idea de crear una comunidad, ¿no? Sí. Entonces que ya la gente paga una suscripción para cada mes de tal cosa y esto. Digo, yo, cosas de dinero, pues la gente me pregunta, oye, ¿ya monetizas? ¿Cuánto te pagan? De verdad nada, yo nada, No. porque de eso no sé nada. De verdad que yo no sé Y si no se tengo... trata de eso, ¿no? O Sí, sea, que no se trata de eso. Yo creo que la ganancia ya lo tienes, ¿no? ya está, el que la gente le llega el mensaje. Yo regularmente no sigo solo gente que es creadora de contenidos. Tengo algo de por tradición, digo yo, ¿no? Que cada vez que llego como a cierto número y que ha rebasado esa persona que ha sido la que le ha dado el número, digamos, no, el número 3000, pues digo, mira, vamos a seguir a este. Ujú. O vamos a seguir a esta que está aquí, que llegó a ser la número 5000 en los seguidores. Y así. Sí. Y sí que he conocido muchísimos sacerdotes buenos, religiosas muy buenas también, que me han compartido incluso sus testimonios vocacionales, Ujú. que también tengo una parte de una vez al año. Esta fue la segunda edición el año pasado, que es como la semana vocacional Ujú. digital, ¿no? Entonces ahí en Instagram subo videos cortos que me han mandado de vocaciones, de diferentes tipos de vocaciones, matrimonios, religiosas, religiosos, misioneros, misioneras consagradas del Reino Christi, gente que digo, vaya disponibilidad que tienen, porque les escribo un mensaje normal, ni una carta, es un mensaje normal en Instagram, y es como, sí, claro, con gusto, y hay de videos a videos, ¿no? De vocaciones tan divertidas que tú, mira, tenemos lo mismo en común. Y luego yo siempre les pregunto ahí, ¿no? Que cuenten por qué quieren ser santos, o qué es la santidad para ellos ahí mismo, para Ujú. motivar a los chicos. Y después de esa semana vocacional, muchos han mandando mensajes, ¿no? Preguntando, oye, que yo tengo, hace unos días publiqué una imagen también de una frase sobre la vocación que nacía de mí, que yo la había pensado y era como, no tengas miedo si el Señor te llama, ¿no? A decirle que sí. Y entonces, abajo posteaba algo que yo quería decirles. Y muchos, ¿no? Oye, ¿cómo hago para descubrir cuál es mi vocación? Porque tengo miedo en esto y lo otro. Y yo creo que el miedo siempre está. Yo creo que el miedo para decir, quiero hacer las cosas, lo tenemos. Y hasta que no nos atrevemos a decir, bueno, vamos a hacerlo. Yo creo que así fue con Jóvenes Santos. Es decir, lo voy a hacer, por ejemplo, de Jóvenes Santos es como la gente, es curioso porque mucho, y me gusta, esto sí me gusta, ¿no? Porque digo, bueno, al final qué bueno que la gente por algo bueno también se recuerde de ti, que también por lo malo se van a recordar, pero es que es como, oye, mira que leí sobre esta chica y tal y me recordé de ti porque, y no sé, me da muchísima gracia. Sí. Un día me pasó algo muy, muy, muy curioso y me voy aquí a quemar, dijeron. Yo no llegué a tiempo para una meditación en la capilla y hablaron sobre Chiara Luce Badano. Ujú. Entonces me dicen, compañero, no te vi, yo es que no estuve, yo estuve afuera, ya entré después. Sí, es que hablaron sobre ella y yo te empecé a buscar porque ya sabía. Digo, pues bueno, mira, hasta para eso sirve. Entonces, yo, como algo que me ayuda a mí muchísimo la página, bueno, yo tampoco es que a veces digo, a ver, hasta qué punto también yo estoy, me cuestiono, ¿no? Hasta qué Ujú. punto estoy sirviendo que la gente se la pase en la pantalla. Por lo mismo es que yo tampoco, a veces digo, me la estoy yo todo el tiempo ahí, porque si no es como generar una adicción también a estar, responder y Sí. esto. Y Que al final, por eso decía, ¿no? Por eso al inicio. Al final es una persona la que está ahí atrás. Al sí, final es una vida la que está ahí atrás, sí que no ¿no? es una máquina. Y los que te siguen son, digo, los que me siguen son almas. Sí, Son no son personas personas. que debo cuidarles espiritualmente y que uno que otro que te sigue no es creyente, no conoce la fe, pero Se lleva. algo le ha llamado la atención. Yo digo, él ni siquiera tal vez se fijó en el nombre de la página, ni en qué logo tiene, ni que si tenía santos o no.
Simplemente le llamó la atención algo y dice, quiero seguir investigando esto, ¿no? Ah, han llegado mensajes, ¿no? De ayudas, mensajes fuertes de casos de jóvenes que tienen alguna adicción a tal cosa y, oye, ¿cómo puedo dejarlo y tal? Y yo aconsejo algunas cosas y voy allí y tal. Me tocó que estar ahí sí que con una chica decía, oye, es que siento que voy a caer. Y yo, no, tranquila, vamos a rezar y tal. Y luego ya la pasé con una religiosa para que Sí. hablaran y tal. Ser como también ese puente, ¿no? A veces uno no Sí. va a resolver la vida de las No, no, es que personas. no. Hace poco veía una publicación que decía del Papa Francisco que los sacerdotes, por ejemplo, en la confesión no sean psiquiatras, ¿no? O Sí, sea, uno no pretende eso. Uno está ahí para ayudar, ¿no? En el caso tuyo dice, pues recibo esto, yo puedo, le ayudo. No puedo, pues lo remito a alguien sí. que sea especialista en eso, ¿no? Alguien que sí le pueda ayudar verdaderamente. Y qué bueno que tengas tú también, pues, esta herramienta para ayudar a las personas, que haya sido producto, ¿no? De una cuestión quizás difícil en tu vida, pero que ahora lo ves que si no hubiese pasado eso, sería, pues tal vez Joven Santo no existiría, ¿no? Y a cuánta gente no había podido llegar. Y mira, aquí podríamos estar hablando Horas y muchísimo tiempo. horas. Yo creo que lo vamos a ir dejando por acá, pero espero que antes de que tú te vayas a Guatemala, que quedan aquí en España, que 2 meses, 3 meses 2 meses. más, 2 meses más, ojalá tenga la oportunidad de hablar otra vez contigo fuera de Jóvenes Santos, ¿no? Ves que te he Exacto. platicado un poco el proyecto este que tengo, de otras cosas más. Quizás por allí hablar un poquito más, tal vez del tema de la santidad o de alguna otra cosa, ya te lo plantearé para seguir hablando, ¿no? Porque creo que tenemos distintas actividades cada uno y Sí, aquí podríamos estar hablando, te digo, por mucho más tiempo que compartiendo de más experiencia de lo que hemos aprendido sí. aquí, ¿no? He aprendido también en las redes sociales. Yo no tengo tanto tiempo como tú. Yo lo hice mientras estuve aquí un par de años, pero siempre me ha gustado crear contenido, ¿no? Y ahora que tengo la oportunidad, un poquito más de tiempo, pues quise hacer esto, ¿no? Y que tienes mucho conocimiento. Pues Esa parte es también buena. digamos que un poquito, pero también implica mucho Sí. tener eso que dices tú, ¿no? O sea, también es llevar tu vida espiritual y no, yo ahora sacerdote no puedo descuidar también esa Ujú. parte de mi vida. Y quiero, pues ahora que tengo esta oportunidad, ¿no? De, hombre, pues algo más rápido, por así decirlo, Ujú. pues quiero empezar nuevamente, ¿no? Con un proyecto como así, como este, como así, y me acuerdo como de Jung, Pero que era. como así. Y bueno, gracias por confiar tú en esto, ¿no? Porque Sí, desde que te lo dije, oye, mira, estoy planeando esto, préstame tu micrófono, que yo solo tengo uno, me dijiste que sí, ¿verdad? Tú dices que sí. tienes muchos mensajes de mucha gente que quiere empezar y te dice, échame la mano, pues esto no es tanto para decirte, Sí. échame la mano, compárteme, no, Y porque de hecho yo lo estuviste hago allí, porque ¿no? digo, me gusta también. Sí, que sin que te lo digan, ¿no? Sí, Y que, como te dije yo tengo presente que tú y otros más me han dicho, no, oye, ya no haces videos, no, ya no hago videos. ¿Y no vas a hacer videos? No, ya no voy a hacer videos. Te decía, ¿no? Ahora me acordé de él, de Ramón, ¿no? Que en algún momento sí, sí. me dijo que si sea así, le digo, no, no. Y ahora los he seguido constantemente escuchándoles, le he dicho, mira, yo también estoy en un proyecto y tal, vamos a ver qué hacemos y tal. Tú que me dijiste, ¿no? Yo vi ahí y dije, bueno, voy a intentar volver a ver qué puedo hacer, qué puedo aportar de todo orgánico, ¿no? Voy a Sí, subirlo, lo voy a compartir con mis amigos, a quien yo considere que tal vez le pueda ayudar, que le pueda interesar, que esté dispuesto también, ¿no? A escuchar este tiempo que es un poquito más de una hora. qué Y de ahí, fuerte. y de Yo ahí lo he lo sentido que, corto. de ahí lo que salga, ¿no? Sí, Sí, se siente corto porque uno está platicando. Y creo que logré el objetivo, que era más que hablaras de ti, de Rosenberg, más que de Jóvenes Santos. sí, Creo que gran parte, porque aquí estoy mirando la pantalla, aproximadamente 40 minutos fue más hablar de ti, que era lo que yo busco, ¿no? Que le compartía contigo, mirar que hay una persona atrás de Jóvenes Santos, que hay una vida, que hay un testimonio, que hay una historia y también que esto sirva para, si en algún momento tú compartes esto con tu comunidad, que ellos sepan, mira, Jóvenes Santos lo creó Rosenberg y mira su historia, ¿no? O sea, es una historia también de superación y superación espiritual, ¿no? Es decir,
yo estuve, lo comentabas también en tu podcast, ¿no? Llegué a tocar fondo, pero de ahí solo para arriba, ¿no? Y Sí. motivar a mucha gente que en algún momento se sienta desanimada, que en algún momento sienta que Dios no le escucha, o que tenga planes de decir, yo quiero transmitir la fe, quiero hablar de Dios, pues no quizás a través de estos medios, no, a través de otros, ¿no? Que se puede hablar de muchas formas, pues que se animen a hacerlo. Y bueno, no sé si a ti te gustaría decir algo más, despedirte de algún consejo para los jóvenes, para toda la gente, no sé, Sí. algo que tú tengas que quieras decir. Vale, pues eso, ¿no? Que animarnos a lo que el Señor nos pone en el corazón, que hay algo muy, muy, muy bonito. Con eso quiero terminar de Santa Teresita, una frase que dice, ¿no? Que cuando ella se comparaba con los santos, ella se veía tan pequeña, ¿no? Como ella veía a los santos hasta la cima de una montaña y ella se sentía como la arena del mar que todo el mundo pasa pisando y había mucha diferencia, ¿no? Pero decía, pero a pesar de su pequeñez no se entristecía, decía que el Señor no podía inspirar deseos irrealizables. Entonces, si el Señor inspira en nuestro corazón el deseo a la santidad, es que el Señor nos quiere santos a todos y que no tengamos miedo a responderles ahí en la vida que nos ha llamado a servirle. Claro que si estás teniendo una vida también turbulenta y te das cuenta de que ese no es el camino y de que no, también es momento de hacer pausa y de volver al Señor. Que el Señor siempre nos espera, que siempre digo, es tan caballeroso que toca la puerta del corazón pero no entra sin que no le abramos. Entonces que, como yo siempre digo, y como siempre yo termino al menos en mi podcast y cuando la gente me escribe, ¿no? Que sean santos y pues juntos hasta el cielo. Muy bien. Pues muchas gracias, Rosenberg, y ya estaremos pendientes para otra oportunidad de colaborar antes de que te vayas, porque creo que hay muchas cosas para compartir, que al final yo creo que mucha gente le puede ayudar. Pues gracias y pues nada, ahí estamos pendientes. Gracias, Bueno, solamente antes de irnos, ¿cuáles son tus redes? A ver, ¿cómo te encuentran? Porque son muchos, ¿no? Son muchas páginas que tienen ese título, ver, pero... sí. Es @jóvenes santos, así, jóvenes santos. Jóvenes, la S de jóvenes y santos. Jóvenes santos en Instagram y jóvenes santos en Facebook. Y en YouTube también está como jóvenes santos, pero aún no subo nada, ya subiré. Y en pues, las diferentes plataformas de Spotify podcast, también, ¿no? Spotify, jóvenes santos. Y esto, o sea, ya mi cuenta personal, pues ya, ahí se las voy diciendo cuando me pregunten, pero no ni la uso. Ya es, ustedes sigan jóvenes santos si desean. Y pues ahí platicamos y ahí estamos para ayudarnos. Pues muy bien. Pues gracias también por la invitación. No, hombre, nada. Pues nos vemos, Dios mediante, en otro próximo episodio, tal vez. No sé ni cómo llamarle esto, pero bueno, en otra oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, Rosenberg. Hasta la próxima. Ya.